Vamos a hacer un eslabón fuerte entre la educación secundaria, que como insumo recibe de primaria, y la primaria inicial recibe del vientre de la madre, y ahí es necesario lo que se llama la famosa estimulación temprana. Por otro lado, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, decirle en lo que significa el tema de las TIC. Yo le felicito también, señor ministro, en el tema de las TIC. Hay que repartir lo que son las laptops, pero sin embargo es importante que en este modelo educativo también se contemple lo que este Congreso, en este quinquenio, ha impulsado es la ley de banda ancha. 13.000 kilómetros de fibra óptica está en estos momentos en curso instalándose a nivel. Tiempo adicional, 1 minuto. 13.000 kilómetros, lo cual debe ser integrado dentro de la política educativa. Y por otro lado, señor ministro, por intermedio de la mesa, le solicito que se fortalezca la Dirección General de Tecnologías Educativas. Le pongo un ejemplo, señor ministro. Hace 15 días estuve en el distrito Paccha, en Chota, donde encontramos que en un colegio habían cerca de 25 computadoras. Había la antena parabólica, pero no estaba funcionando. Hace 3 años que lo habían instalado y no funcionaba. Por lo tanto, es importante fiscalizar a lo que es a la Dirección General de Tecnologías Educativas. Es importante, señor ministro, porque no podemos malgastar el dinero y luego no utilizarlo. Por otro lado, también es importante, cuando ahí hablaba el congresista Jesús Hurtado, cuando él hablaba de los mayores, ahí viene otro concepto fundamental dentro de lo que son las TIC, lo que significa la alfabetización digital, señor ministro. Hay que formar, hay que hacer que nuestros amigos en general, los que no son nativos digitales, tengan esa capacidad de alimentarse y también de favorecerse con el uso de la tecnología de información y comunicación. Por eso hemos presentado diversas iniciativas legislativas, lo que es la alfabetización digital, en la que públicamente... Para concluir, el último minuto. Gracias, señor presidente. Para despedirle al presidente de la Comisión de Educación que dictamine el proyecto de ley que tiene que ver con alfabetización digital. Y también tengo que reconocer con hidalguía, señor ministro, que han implementado el curso de robótica dentro de lo que es la malla curricular. Y también nosotros, aquí en el Congreso de la República, a través de mi bancada, hemos presentado un proyecto de ley para que esto no solamente sea un curso de una malla curricular, sino que se convierta en una política de Estado. Y también le solicito públicamente al señor presidente de la Comisión de Educación que dictamine este proyecto. Y para concluir, señor ministro, por su intermedio, señor presidente, por favor le pido mucha atención. El Colegio San Ramón de Cajamarca aún tiene problemas. Nos reunimos y nos dijeron que para este mes iba a ser la ampliación, pero no tenemos noticias. El Colegio San Carlos de Bambamarca tiene serios problemas y también le solicitamos incluso una cita para el señor alcalde para que usted y el amigo Canales le puedan explicar a la sociedad de Bambamarca sobre la situación. Y por supuesto también atender a los colegios emblemáticos de mi región, que espera mucho, señor ministro, y cuando algún día usted vaya a Cajamarca, tenga usted la plena seguridad que el pueblo le va a recibir con muchos cuyes, señor ministro. Muchísimas gracias. Gracias. Por la bancada del Grupo Parlamentario Perú Posible, el congresista Yude Simos Munaro tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludando al señor ministro. Yo no quería empezar por ahí, presidente, pero después de haber escuchado la intervención del congresista José Elías Ábalos, me veo obligado a intervenir primero con el tema de la universidad. Yo todavía no entiendo qué interés tiene la universidad privada de siempre inmiscuirse en la vida de la universidad pública. Son dos cosas diferentes. Esta ley universitaria reemplaza una después de 30 años, que puede ser mejorada, igual que la ley de los profesorados, que puede ser mejorada, claro que sí, pero que debe eliminarla y irse contra el SUNEDU, me parece no entender lo que quiere la opinión pública. El 83% de la población, aplaude al SUNEDU. Y el 90% de los estudiantes universitarios están de acuerdo con él. Entonces, ¿cuál es el interés que se tiene para poder dinamitar a un Estado, a un gobierno que quiere poner orden a las universidades y que además el 80% de sus universidades ya están con nuevas autoridades? Y que las autoridades más rebeldes y de las más importantes, como el caso de San Marcos, está ordenada, como el caso de Lambayeque, está ordenada, y las universidades rebeldes, como el caso de Ica,
quieren mantener todavía un manejo aparentemente mafioso que hay que investigarlo. Entonces, presidente, me está pidiendo interrupción el congresista Mora, yo le rogaría que le dé los 2 minutos. 2 minutos para el congresista Mora. Sí, señor presidente, con relación a la San Luis Gonzaga que está mencionando el congresista Ayude, realmente es indignante lo que está pasando en esa universidad y por influencia de congresistas de la bancada fujimorista, desgraciadamente. Los congresistas de la bancada fujimorista permanentemente están torpedeando la ley universitaria y en ese sentido no hacen caso de la ley. Primera vez que veo congresistas que se oponen a una ley que ha dado el Congreso. La SUNEDU, señores, no depende del Ministerio de Educación. La SUNEDU es una entidad adscrita al Ministerio de Educación con plena autonomía. Y es la SUNEDU la que ha venido a dar explicaciones este día lunes. El tema está que en forma tramposa el ex rector de esa universidad eligió a un profesor más antiguo dentro de una asamblea estatutaria, cuando debía ser el profesor más antiguo principal de la universidad. Y después de decirle quién era el profesor más antiguo de la universidad, y que la universidad remite a la SUNEDU solamente dice, este es el profesor más antiguo y punto. Pero además están comprometidas acá la policía y los fiscales. ¿Por qué? Porque los fiscales trabajan en esa universidad, porque los jueces trabajan en esa universidad. Y pese a que el rector pide la intervención de la policía porque los ilegales han tomado los locales, la policía se niega a intervenir, el fiscal se niega a intervenir. Y a pesar que se habla con el ministro, el fiscal de la Nación, la policía retrocede, pero el fiscal dice, yo no quiero meterme en el problema. Por esa razón se han denunciado a los fiscales por prevaricato, al fiscal Villena y al presidente de la Junta de Fiscales, al fiscal provincial Eloy del Carpio Soto por abuso de autoridad y prevaricato. Esto no puede continuar. Realmente es una lucha permanente porque se cumpla la ley. Y son congresistas de la República que se oponen e incitan al no cumplimiento de la ley. Continúe, congresista Simón. Gracias, congresista Mora. He dado los 2 minutos. No podría darle yo. Yo no he aludido Cuando a nadie. concluye el congresista Simón, por alusión. Lo que yo quiero recordar, presidente, yo no he mencionado ningún nombre en absoluto, ni el congresista Mora, pero en todo caso yo quiero recordar el compromiso de la señora Keiko Fujimori de decir que ella está de acuerdo con la ley universitaria y que la va a respetar. Esperemos que así sea, presidente. Yo quiero saludar los esfuerzos del señor ministro. Quiero que todo sea exactamente como él dice, pero tenemos realidades a veces diferentes. Creo que el tema de la educación rural sigue siendo un problema de fondo con el país. El que habla, seguramente la mayoría de congresistas que han ido por el campo se han dado cuenta que los estudiantes no tienen los alimentos requeridos, no hay la alimentación que se requiere. Segundo, que todavía sigue existiendo los profesores del miércoles, porque solamente van el miércoles, jueves y viernes a clases, que los alumnos caminan a veces 1, 2, 3 horas y no hay presencia del Estado, señor ministro. Me gustaría que esto se resuelva, pero había algunas preguntas, ministros, que quisiera que se puedan responder. Si es cierto o no que tenemos 1.500.000 peruanos analfabetos, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Si es cierto o no que tenemos 8.600.000 jóvenes y adultos que no han culminado su educación básica, ¿cómo lo resolvemos? Si es cierto o no que hay 10 millones de jóvenes y adultos que solo son atendidos en un 2% por la educación básica alternativa. Entonces, ¿cómo pensar que la educación en nuestro país ha mejorado si tenemos estos promedios, estos índices? Que quisiera alguna respuesta de su parte, ministro. Lo otro es, ¿cuánto es el presupuesto real que se está gastando año a año? Si bien es cierto, se ha programado un crecimiento al 3.5% del presupuesto del PBI
que todavía está muy lejos del 6% del acuerdo nacional. Sin embargo, sería interesante saber cuánto efectivamente se está gastando, cuánto ha gastado el Ministerio de Educación, cuánto han gastado los gobernantes regionales, para saber si llegamos al 3.5% o estamos en el 2%, 1%. ¿Cuál es la relación de la universidad que se beneficia con beca 18? ¿Cuáles son las universidades que se benefician con beca 18? Hay 45.000 alumnos que se benefician con la beca 18. Quiero saber, señor ministro, a través del presidente, a través suyo, cuáles son las universidades que se benefician con la beca 18, qué condiciones le ponen estas universidades para esas becas, cuánto cobra cada universidad por cada beca, si cobran las tarifas más bajas, las tarifas más altas, porque eso es importante para saber exactamente qué está significando hoy en día la beca 18 y para poder eliminar inmediatamente los rumores de que algunas universidades se están beneficiando y que son especialmente las universidades privadas, dejándose de lado las universidades públicas. Y el presidente, en el tema de la autonomía universitaria, ¿cómo no vamos a defender la autonomía universitaria nosotros? Tiempo adicional, 1 minuto. Gracias, presidente. Nosotros somos hijos de la autonomía, ya di los 2 minutos, disculpe, me hubiera gustado. Somos hijos de la autonomía universitaria, hemos peleado por la autonomía universitaria, pero no puede confundirse la autonomía de la corrupción con la autonomía universitaria. Los propios alumnos, los propios universitarios están hartos que bajo la palabra autonomía se cometan crímenes en nombre de la universidad. Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con la ley universitaria y sí creo que tiene el gobierno, cualquier gobierno, el Estado tiene la obligación de velar por la educación universitaria y velar por los recursos que dé el Estado para que las universidades puedan desarrollarse de manera técnica y de hacer además lo que significa la transferencia tecnológica, la transferencia social a todo el país. Gracias, presidente. Gracias. En la medida que se mencionó la intervención del congresista Elías, 1 minuto para su réplica por alusión. Gracias, presidente. Señor presidente, solo quiero señalar que yo no estoy, en principio estamos totalmente de acuerdo con la ley universitaria y las modificaciones que deba tener, que han sido reconocidas por la propia superintendenta y espero que por el señor ministro también. No es posible que tengamos una opinión legal de la doctora Claudia Gianetti Vargas Salas, jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la SUNEDU, donde dice lo siguiente: se ha determinado que la SUNEDU no cuenta con facultades para intervenir en el proceso eleccionario de las universidades, empero cuenta con facultades para emitir recomendaciones, pero no para decir que el afiliado de Gana Perú, el señor Víctor Raúl Gallego Solís, tenga que ser rector de la Universidad de San Luis Gonzaga cuando nadie lo ha elegido. Y también señalé que el señor Timoteo Torres Pinchi no puede pagar a los trabajadores porque, por orden del ministro de Educación, de la superintendenta, y ojalá no sea el ministro del presidente de la República, le han retirado la... Gracias, congresista. Congresista Jorge Rimarachín tiene el uso de la palabra por el Grupo Parlamentario Dignidad y Democracia. Gracias, presidente. Me pide una interrupción, las 2 interrupciones del congresista Juan Pari. Congresista Pari, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. La calidad de la educación no solamente se ve en números estadísticos, así como lo estamos viendo, se ve en la vida, en la mejora de la sociedad. ¿Qué está haciendo el sector de educación para desmontar toda la cultura de corrupción, por ejemplo? ¿Y cómo es que se manifiesta este trabajo para ese desmontaje? ¿Cómo es que contribuimos al desarrollo y a la maduración de una cultura con valores? Ese es un tema, por ejemplo, y un reto sumamente importante. Pero también encontramos la mirada en lo que significa la vida, el trabajo. Y ahí vemos que la mayor brecha se ve en el sector agrario o en el sector rural, la brecha en la calidad educativa, y lo han dicho varios congresistas, y usted mismo. Y el tema es lo siguiente, que el 25% de la población económicamente activa está en el sector rural. Y la brecha precisamente de la calidad se da justamente donde los niveles de productividad son cada vez más menores.
El 8% de aporte de este 25% se da al PBI, o sea, un desequilibrio entre la cantidad poblacional con el aporte del PBI. Ese es un tema que hay que verlo con suma madurez. El otro tema que hay que ver con claridad es cómo ha ido evolucionando la relación trabajo-estudio en los jóvenes. Y cuando vemos la encuesta nacional de hogares, encontramos, por ejemplo, que el 2011 es 16.4% en total que ni trabaja ni estudia, de 15 a 29 años, o sea, la población económicamente activa que debería estar con toda la fortaleza. Y en el sector urbano, 17.13 comenzó en el 2011 y termina con el 17.9%. Ni trabaja ni estudian. Hay un mayor porcentaje, un incremento. Y en el sector rural, 13.1 a 13.5. Aquí, contrariamente, en el sector urbano, Congresista Remarachín, puede hacer uso de su tiempo. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, al ministro de Educación, ¿qué está haciendo para eliminar ese puente que no figura en ninguna norma ni tampoco dentro de los objetivos planteados en el proyecto educativo nacional? Las academias. O sea, si la educación pública no contempla ese tema de cómo la educación básica regular se articula con la educación superior, el sector privado pone el puente, que es la academia, lo que no te da el colegio. ¿Cuánto se ha cumplido hasta el día de hoy de la implementación del proyecto educativo nacional, cuyos objetivos estratégicos nos plantean? En el primer objetivo, una igualdad de oportunidades de educación de calidad. Tenemos educación pública, educación privada, una diferenciación no solamente por el nivel de acceso, sino por la calidad educativa que se imparte. En segundo lugar, está el objetivo estratégico de los aprendizajes pertinentes y de una educación de calidad. ¿Qué implementación se ha hecho hasta el día de hoy de los proyectos educativos regionales? Se habla de descentralización en los papeles, pero no se ejecutan como política de Estado. Deberían tener las regiones cursos eminentemente regionales, porque se habla de una educación pertinente. La pertinencia no está en la escritura, en el documento del proyecto educativo nacional. ¿Qué políticas de pertinencia de la educación implementa? ¿Se está cumpliendo o no el proyecto educativo nacional o es un documento de adorno? Porque los peruanos somos muy buenos para diagnósticos, pero somos muy malos para operar en políticas y transformar el modelo educativo. En el tercer punto, el tercer objetivo estratégico, se habla de maestros de calidad. ¿Y de qué calidad podemos hablar cuando a los maestros se les mide con la misma vara que ellos miden a los alumnos? Hay que tomarles una pruebita de los conocimientos. Y si tomáramos la prueba que se implementa para los maestros a los funcionarios del Ministerio de Educación, también van a salir desaprobados. En algunos casos, la prueba que toma el profesor al alumno, lo tomamos al profesor y el profesor puede salir desaprobado. ¿Por qué? Porque son pruebas eminentemente memorísticas. ¿Qué es lo que están midiendo allí? ¿Por qué al docente no se le hace una evaluación de desempeños? Hay un déficit ahí en el manejo del Ministerio Educativo. Yo no sé de qué calidad docente hablan cuando no se tiene claro cuál es el proceso educativo en sí, en el aula. Y si vamos a los contenidos, igual. ¿Cuáles son los contenidos que realmente hagan una educación pertinente y que realmente pongan a la educación al servicio del país para que contribuya a la educación al desarrollo del país? O sea, de declaraciones y de diagnósticos estamos hartos, presidente. El quinto objetivo habla de una educación
de calidad en la educación superior para el desarrollo. Y vemos que a nivel de institutos y a nivel de universidades no hay un aporte científico y tecnológico para el desarrollo del país. Son copias. En la campaña electoral hemos visto cómo se copia, hasta para sacar un grado. Y entonces allí se cuestiona todo el modelo. ¿Por qué? Porque eso se encuentra por todo lado. Entonces allí se ha hecho una crítica clara al modelo educativo, a un modelo eminentemente memorístico y de copias. El alumno copia y recopia, mejor cada alumno que tenga su fotocopiador al lado. Y no estamos para eso, presidente. Se habla en el 6º objetivo estratégico de una sociedad que educa. Por favor, no hagamos bromas de mal gusto, presidente, para el señor ministro, por su intermedio. ¿La sociedad educa o la sociedad está deseducando? ¿Quién controla los medios de comunicación? ¿Qué nivel de competencia tiene el Ministerio de Educación? ¿Se ha planteado como política de Estado para poder cumplir los objetivos estratégicos del proyecto educativo nacional? No. ¿Qué es lo que hay? Un poco de difusión, de marketing al ministro, y bueno, quiere pasar como que es buen ministro y tiene buena nota. ¿Pero qué está transformando? Un minuto adicional. ¿Por qué los medios de comunicación no se ponen al servicio de la educación y de la salud? ¿Por qué la televisión basura tiene que deseducar? Y el ministro no pide competencias al respecto. ¿Por qué? Porque no le interesa el proceso educativo, pues lo que hace es cumplir sencillamente su cargo y administrar la crisis educativa. Y en medio de eso un poquito de marketing. No, pues por favor, más seriedad. Así es que, ministro, propóngase una meta sobre los medios de comunicación en unos 30, 60 días, medio año, en fin, propóngase metas y lo vamos a apoyar. Pero si no se propone metas, bueno, entonces ¿para qué está el Ministerio de Educación si no va a intervenir en los medios de comunicación concretamente? Y por último, presidente, la educación no puede dejar que pasen las tecnologías por la puerta de los colegios. ¿Cuántos colegios públicos, cuántas universidades están al 100% tecnificados, usando las TIC? Para concluir, un minuto. Las tecnologías de la información y la comunicación todavía están con pizarras, con plumones, con tizas, con cuaderno, con lapicero. Todavía el ministerio con Proñec está preocupado en construir edificios, en construir cárceles, locales de albergue, de retención de los alumnos. ¿Y dónde está el conocimiento? ¿Por qué la tecnología no se pone en práctica? No queremos un colegio con una aulita virtual. Se hablaba antes de laboratorio de cómputo. Por favor, no hagan bromas. Se necesita el alumno con la tecnología en su mano. Y la clase tiene que ser virtual absolutamente, toda clase integrada al sistema del Internet mundial, para que haya acceso, para que aprenda el alumno y el profesor juntos, para que no repite sus hojas amarillentas y para que no lleve conocimientos retrasados, porque el alumno tiene acceso a la comunicación, tiene acceso a la tecnología mundial. Y esa debe ser la obligación del Estado. No puede haber un colegio, no puede haber un... Congresista, a todos los congresistas se les está dando solamente 2 minutos adicionales y el trato es igual para todos. Así es el socialismo. Congresista Freddy Sarmiento tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. José Luis, congresista José Luis Elías, que había pedido la interrupción. ¿Cuánto tiempo? ¿Los 2 minutos? Uno. Un minuto. Otro minuto es ¿Y para... el otro se lo pide Rimarachín? Sí. Socializa ese tiempo con el señor Rimarachín. Muy bien. Congresista Elías. Gracias, presidente. Gracias, señor. Rimarachín, aprende, cuando pide, otorga. Amigo Rimarachín. Señor presidente, no, qué pena que no esté el señor Mora, en verdad iba a hablar sobre un tema sobre él, y no estando él, no me atrevo a decir lo que iba a decir, porque de hombres es hablar frente a frente. Pero está equivocado, señor Mora, cuando cree que es la panacea sobre el sistema educativo. Totalmente equivocado. Hay muchísimas cosas que hay que modificar para mejorar la ley universitaria. Gracias, presidente.
Gracias. El otro minuto, congresista Remalachín. Gracias, presidente. Para el señor ministro, ¿cuánta información sube el Ministerio de Educación? ¿Cuánta información sube la institución educativa tal, el docente tal, el alumno tal, a Internet, a los medios modernos de la comunicación? ¿O es que tenemos una educación que sigue copiando, que sigue memorizando y hay que bajar información de Internet para hacer su tesis? Hay que bajar información para hacer los trabajitos escolares. ¿Qué tipo de educación es esa, ministro? Usted también para su exposición va a venir a bajar los discursos. ¿Qué es eso? No podemos ser creativos, no podemos evaluar cuánto conocimiento produces, cuánto introduces, cuánto subes. Ah, esa es otra forma de evaluar la educación, pues. Y por último, presidente, ¿realmente los colegios emblemáticos lo van a privatizar o no? ¿Va a dejar todo listo el gobierno traidor de Ollanta para que el próximo gobierno derechista neoliberal lo privatice la educación? Congresista Sarmiento Betancur, 3 minutos. Gracias, presidente. Sobre los objetivos estratégicos del proyecto de educación nacional, todos estos 6 objetivos, señor ministro, y sus componentes, veo que no se pueden medir o no se han medido en el campo, en la realidad. Yo acabo de estar en mi región evaluando este tema para ver qué tipo de intervención ha habido en cada uno de los colegios para ver qué resultados estamos teniendo. Pero lamentablemente hemos podido observar de que se le ha dado la infraestructura, se le ha aumentado el sueldo a los profesores, se ha aumentado el sueldo a los directores, pero ellos en la parte rural siguen en estos momentos habiendo profesores de miércoles, como le habían dicho por ahí, ¿no? Miércoles, jueves y viernes, y los directores solamente trabajan hasta la 1. Los resultados de esos colegios son pésimos, han retrocedido inclusive. O sea que no hay quien haga la medición en el campo y los resultados, cómo vamos a intervenir con estos directores y con estos profesores para que puedan incrementar y pueda crecer la calidad de la educación en nuestro país. Está bien, en el papel aguanta todo, en el papel se puede hacer mucho, se puede planificar y se puede tener resultados excelentes, pero vayamos a la práctica. La práctica verdaderamente nos está diciendo que no está funcionando. Y a la hora que evaluamos al profesor, estamos evaluándolo en forma general, y lo que tendríamos que hacer es evaluarlo por las competencias, porque en estos momentos verdaderamente el gran déficit de los profesores es que en el aula, su desempeño en aula es bastante pobre, señor ministro. Eso es lo que tenemos que corregir y capacitarlos por capacidades y por habilidades, no a todos en forma igual. Hay unos que son más hábiles en una competencia y en otros que les falta esa competencia. Entonces tenemos que identificar qué capacidades y qué habilidades son las que le faltan para poder nosotros entrar a la capacitación de estos profesores. Asimismo, tengo un estudio de demanda laboral y de oferta de educación técnico-productiva superior tecnológica y superior universitaria en 3 sectores económicos, que es de construcción, tecnología de información y comunicación y textil y confecciones para 8 regiones del país. Y se elaboraron los perfiles profesionales. Nuestros alumnos de secundaria están saliendo, señor ministro, sin ningún oficio y beneficio. Salen a las calles, incrementan la parte delincuencial, y lo que no estamos haciendo es preparándolos a ellos, porque inclusive los institutos tecnológicos de cada región solamente se enseña auxiliar de enfermería y de técnico contable. Esas son las carreras que en estos momentos se vienen realizando y no llegan a tener un oficio y que el mercado laboral... Un minuto adicional. No los está recogiendo, no están ingresando al mercado laboral. Es por eso que en este estudio que ha sido elaborado por CESE Consultores SAC, yo preguntaría, ¿qué resultados arrojaron esta consultoría y qué se ha implementado a la fecha con esta consultoría que se ha hecho? De eso es del 14, la fecha es, la consultora fue elaborada por CESE Consultores SAC en noviembre de 2013. Después también quiero
que me diga qué porcentaje de becas, de beca 18 en estos momentos, o becas para maestría y doctorado, son de ciencias. ¿Qué porcentaje tenemos de ciencias? Porque sabemos que nuestro país debe desarrollar tecnológicamente y en la parte de innovación con ciencias. Y quisiéramos saber qué porcentaje de estos becarios están estudiando ciencias y que puedan venir a desarrollar en nuestro país. Y también quiero preguntarle qué fue del colegio emblemático de San Martín de Sechura, señor ministro. Eso es importantísimo. Último minuto. Y este colegio, señor ministro, está en estos momentos en una decadencia tremenda, no tiene ni plata ni para el mantenimiento, porque está esperando los resultados para que pueda rehacerse este colegio y pueda modernizarse. Pero hasta la fecha ya han pasado 6 años y hasta el momento no tenemos ninguna respuesta del ministerio. Y quisiera, esas son las inquietudes que tengo, señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la congresista Julia Tevez Quispe, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Quiero en esta oportunidad, en primer término, saludar la presencia del ministro de Educación, Jaime Saavedra, porque para hablar de educación es, en principio, el principal pilar para lograr el desarrollo en la educación. Me pide una interrupción, señor presidente, el congresista, si tiene usted la venia para poder darle la oportunidad. ¿Cuál de los congresistas? Veo a 2. El congresista Yatas. Congresista Yatas, 1 minuto, 2 minutos. Muchas gracias, presidente. Yo quiero saludar a la presencia del señor ministro y quiero referirme a un punto central porque hay una serie de temas que amerita comentar. Sin embargo, presidente, yo quiero referirme a la educación superior. El proceso de reforma implementado por el actual gobierno es parte de este plan estratégico, presidente. Y aquí hay que destacar y sobre todo trasladar la opinión del docente universitario. Nosotros venimos trabajando la homologación de remuneraciones en un subgrupo en la Comisión de Educación y en las audiencias que hemos tenido, presidente, los docentes de la Universidad Peruana expresan la FENDUT su gratitud por esta ley importante como la 3220, presidente. Pero sin embargo, a través de esta oportunidad, hacer conocer al señor ministro la preocupación de la necesidad de incrementar las remuneraciones de los docentes universitarios. Eso amerita porque lamentablemente hasta la fecha el docente universitario no tiene un régimen laboral de remuneraciones. Y es lastimoso como un docente con 30 años de servicio de la universidad tenga que ser liquidado con la 276. Entonces, presidente, aquí hay que destacar la necesidad y la coherencia en lo que significa la plena vigencia de la ley universitaria, en todo caso, en un próximo gobierno que implica la mejora de la calidad y sobre todo la mejora de las remuneraciones que necesita el docente universitario. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Tevez. Muchas gracias. Continúe, congresista Tevez, con los 5 minutos que le corresponden. Sí, gracias, señor presidente. Quería reiterar y enfatizar el saludo al ministro de Educación por su presencia, porque es un mandato de la ley y que le permite reafirmar el trabajo que venimos haciendo con una proyección al 2021. No es trabajo de este gobierno, sino es una proyección al 2021 que trabajamos con 6 objetivos estratégicos, ministro. Y entonces cuando pedimos rendición, si valga el término de cuentas, queremos hablar realmente de lo que estamos trabajando, de los resultados educativos de igual calidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo por la igualdad de calidad? ¿Qué es lo que se ha hecho en este periodo, ministro? Y eso creo que falta que muchos congresistas entiendan de la labor que estamos haciendo. Son más de 45,000 estudiantes que en este momento están en el programa Beca 18. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de preocuparse por la educación? Es realmente por apostar por una educación verdaderamente democrática. Y en el tema de educación se ha avanzado muchísimo cuando nosotros queremos hablar de iguales oportunidades y de mejor calidad. Y ahí tenemos los grandes programas que venimos implementando en este momento y en la Política Nacional de Becas. En los lugares de las diferentes regiones se habla de mucha promoción de la educación, pero ¿quién invierte en educación? ¿Quién invierte en becas? Tenemos que estar en el tercio superior o en el quinto superior de ser mejores alumnos para tener acceso a las becas.
Y hemos tenido acceso tanto a la maestría y al doctorado porque solamente había uno por región, uno por Arequipa, uno por Cusco. Pero, señor presidente, a través de su intermedio quiero saludar al ministro de Educación porque ahora no tenemos un becado a nivel de una región. Tenemos más de 1.700 docentes que están en este momento haciendo su programa netamente financiado por el gobierno en becas de doble oportunidad, no para maestría y doctorado, para los chicos que no han terminado secundaria. Vamos a llegar a las 50.000 becas con el tema del programa de beca 18. Tenemos en el programa beca catedrático que 1.700 docentes universitarios tienen acceso para poder hacer ahora maestría y doctorado. Y ojalá estaremos hablando del postdoctorado. Y a los que hemos estudiado 2 o 3 carreras profesionales en buena cuenta, hay mucho interés por el estudio. No hay mejor forma de estudiar para sacar adelante este país. La experiencia es importante, pero también la preparación de los jóvenes que ahora están haciendo política es importante. Y, presidente, yo quiero saludar en esta fase al ministro de Educación, porque tenemos en este momento a nivel de Cusco, trabajando en una primera etapa el tema de los colegios emblemáticos, que hemos terminado con más de 40 millones de inversión en el Colegio Mateo Pumacahua, que solicitaría a través de su intermedio ministro el equipamiento que ya debe estar programado para el mes de junio de este año. Tenemos la segunda etapa del Colegio de Mateo Pumacahua y el Colegio Manco II en este momento, que el día lunes último ha sido entregada la obra, pero que solicitaríamos su presencia para la inauguración de este importante colegio, porque hay una inversión de más de 30 millones. Y eso, ministro, es importante decir y confirmar ante la ciudadanía. Por eso solicito que su presencia es importante en la ciudad de Quillabamba. Hay una fuerte inversión que más de 2.000 alumnos han esperado por muchos años una construcción. Y tenemos ahora esta importante construcción que es bueno estar delante de la población y decir, esta obra se inició en este gobierno y esta obra se concluyó en este gobierno. Y son colegios muy grandes que han permitido que en este momento alcancen desarrollos importantes, no solo en infraestructura, también en capacitación. Y en eso, ministro, tengo que saludar también cuando hablamos de aprendizajes pertinentes y de calidad. Otro objetivo estratégico dentro del PEN o dentro del Proyecto Educativo Nacional. Y ahí estamos haciendo que muchos maestros en este momento hayan alcanzado un nombramiento que hemos esperado por muchos años. Lo felicito porque eso es importante. Como política educativa tiene que haber más nombramientos para más docentes, no solamente dentro de la educación urbana, sino dentro de la educación rural. Y se han realmente nombrado más de 8.000 docentes y eso es pertinente, trabajar con los estudiantes con aprendizajes también saludables para nuestros estudiantes. Maestros bien preparados, naturalmente tenemos las becas que se han promocionado y que en este momento se vienen trabajando con más becas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que vienen haciendo sus becas fuera del país. Y eso es el premio que se tiene que dar a los docentes que preparan muy bien sus sesiones de aprendizaje, que se desarrollan muy bien en sus aulas educativas y tenemos que dar innovación y motivación. Y creo que ese es un buen proceso de trabajo dentro del sector educación. Nos hablan de una gestión descentralizada, democrática y por resultados. Precisamente para hablar de educación, queridos colegas, es un tema no solamente el trabajo del Ejecutivo, es un trabajo gradual de todos los sectores. Y creo que aquí las direcciones regionales de educación tienen que hacer también un trabajo pertinente. Tiempo adicional, 1 minuto. Y las diferentes SUGELs también tienen que hacer su trabajo con mucha pertinencia. Y en educación superior y de calidad, señor presidente, debemos felicitar que este gobierno ha emprendido y con el apoyo de todos los colegas del Congreso de la República hacer realidad la ley universitaria. Que muchos de repente tienen las dificultades en algunas regiones es porque le están poniendo muchos traspiés a la no innovación. Y nosotros saludamos porque hay una ley universitaria, hay una ley en este momento de la reforma de la educación básica regular. Señor presidente, yo le pido que veamos precisamente ley de institutos, que eso es lo que está faltando, para poder apostar por una verdadera educación completa e integral. Por eso hemos solicitado reiterativamente, y ojalá que la próxima semana lo veamos, el tema de institutos, porque esa es una petición de todo el pueblo peruano. Y quiero saludar al ministro, porque tenemos un trabajo de licenciamiento en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Ministro, para poder viajar y poder estar en el Cusco y hacer una etapa gradual de darle pertinencia de calidad a las universidades nacionales de todo el país que cumplan con los requisitos. Y eso, uno de ellos, es la Universidad del Cusco. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Congresista Manuel Merino tiene el uso de la palabra por 5 minutos. Bancada Acción Popular Frente Amplio. Sí, presidente, para a través de usted saludar al señor ministro y compartir la exposición el día de hoy, fundamentalmente en el tema de los objetivos estratégicos. Me pide una interrupción. El congresista... ¿Quién? El congresista Molina y el congresista Rey Marachín.
Rimarachín 1 minuto, Molina 1 minuto. Muy bien. Su minuto, señor. Gracias, presidente. Preguntarle por su intermedio al señor ministro, cuando asumió el cargo de ministro, desactivó la Dirección Nacional de Educación Ambiental Comunitaria. Defensoría del Pueblo se ha pronunciado para que restituya dicha dirección. ¿Lo va a restituir o es que la política educativa también responde a la política del gobierno prominera y que no hay que hablar del agua, no hay que hablar de la educación ambiental, no hay que darle a los niños ideas subversivas, porque ahora lo subversivo es defender el agua? Los líderes del agua están presos, enjuiciados, y los que están a favor de las mineras, una tira de corruptos, están libres. ¿Por qué? Porque así es el sistema. ¿Y el Ministerio de Educación está cumpliendo su papel? ¿O usted, señor ministro, está también a favor de la defensa del medio ambiente? ¿Por qué no restituye entonces esta dirección? ¿Y qué me dice de los 10.000 docentes sin título despedidos? Concluye el minuto, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Saludar al señor ministro de Educación. Quiero decir, señor presidente, creo que la política de este gobierno en cuanto se refiere a la política educativa es una política de éxito, señor presidente. ¿Por qué? Porque se ha asignado recursos como en ningún gobierno, señor presidente. Estamos hablando en infraestructura, 3.500 millones de soles que han sido para la ejecución de diferentes proyectos educativos a nivel nacional. También quiero resaltar, señor presidente, por ejemplo, uno de los programas exitosos, Beca 18, que le ha dado oportunidad, señor presidente, a todos los rincones del país. Eso no es resultados positivos, señor presidente, y decir que este gobierno es traidor, jamás, señor presidente. El traidor es aquella persona que se ha ido en esta bancada, y nosotros criticamos y lo vamos a cuestionar en algún momento, señor presidente. Por esa razón, yo lo felicito al señor ministro por... Gracias, congresista. Congresista Merino, su tiempo. Sí, presidente, solo para rectificar, saludo al señor ministro de Educación. En primer lugar, para poder felicitar la exposición el día de hoy, con objetivos estratégicos en el Plan Educativo Nacional. Sin lugar a dudas, nosotros los que venimos de provincias, siempre preocupados de algunos temas puntuales que son los que voy a anunciar el día de hoy, estrictamente en el ámbito de la propia exposición del señor ministro, en el tema de infraestructura. Si bien es cierto, son 60.000 millones de déficits de brecha de infraestructura, donde definitivamente aquellos que empecemos a hacer acciones de fiscalización y vemos el trabajo, digamos, articulado que debe haber y de seguimiento como ente rector, en este caso el Ministerio de Educación, vemos que hay algunas debilidades que no han sido superadas. Y nos referimos a instituciones educativas que han tenido cuantiosos recursos económicos y que no han sido terminadas y que están abandonadas. Y en el caso de Tumbes tenemos varias, como la institución educativa Tupac Amaru, que costó más de 21 millones de soles, el colegio Olivera Paredes, más de 7 millones de soles, y así sucesivamente. Entonces ahí nuestra preocupación enmarca la labor que debe hacer desde el propio Ministerio en acciones articuladas para poder no solamente mejorar la infraestructura, en acciones, digamos, conjuntas con las regiones, con los gobiernos locales, sino el acto fiscalizador para que estos recursos no queden botados y esa infraestructura que debemos tenerla en una determinada cantidad de años sea de nunca acabar. Creo que ahí hay un tema central que creo que se lo compartimos con el señor ministro en el marco estricto de la responsabilidad que tenemos, y peor aún también que, digamos, lo sumamos a esto en el tema, digamos, de los compromisos que tiene el Ministerio de Educación. Compromisos de haber cubierto, digamos, la elaboración de los expedientes técnicos, en este caso el financiamiento de los proyectos de infraestructura que van en el marco del sector desde inicial, primaria, secundaria, que creo que son temas fundamentales y que creo que ahí le invocamos al señor ministro al menos los compromisos asumidos con Tumbes que se puedan cumplir antes de culminar este periodo de gobierno, estrictamente en el ámbito de los ofrecimientos y los compromisos que hay, que vienen esperando nuestros alcaldes, especialmente en el caso del alcalde de San Jacinto, de un tema de infraestructura que está en camino, y esperemos que esto se pueda culminar y que sea un éxito para poder dar una mejora al sector de educación inicial en esta zona de la región, de nuestra región Tumbes. Y también queremos referirnos a un tema que creo que es fundamental,
el tema del SUNEDU. Y en el tema del SUNEDU queremos referirnos a los problemas de la respuesta que ha tenido el SUNEDU, que si bien es cierto, la educación superior se ha querido mejorar, creo que las respuestas que han habido no son las más óptimas ni las más rápidas. Nosotros particularmente en el caso de Tumbes, que pedimos una información sobre el registro de títulos profesionales, como congresistas hemos tenido que esperar casi un mes para que nos digan que no era posible, porque la demora que tuvo la SUNEDU para poder resolver los problemas de Tumbes han sido por más de 5 meses. 5 meses para poder determinar cuál es el profesor más antiguo de la universidad que debía asumir el rectorado. Y mientras eso sucedía, han habido exámenes de admisión que se han declarado inválidos, han habido acciones, digamos, de clases que se han declarado inválidas, y creo que esa acción de la SUNEDU y la respuesta, sí creo que tiene que tener actitudes más rápidas, que permita realmente generar confianza de que se está buscando una mejora sustancialmente en la educación superior y que la respuesta el gobierno la da de una manera, de una actitud rápida. Y creo que en ese sentido también una crítica constructiva en el marco estricto, digamos, de la respuesta que ha habido por parte de la SUNEDU en los temas, digamos, de la problemática suscitada en la región Tumbes, que seguramente también ha habido en otras regiones del país, lógicamente porque todo tema nuevo es un poco duro a veces poderlo entender. Y en ese marco también, ¿por qué no reconocer los programas de Beca 18? Yo creo que definitivamente es un programa que tiene que buscarse ampliar, inclusive para generar mejores condiciones, para que los jóvenes de escasos recursos puedan tener una oportunidad de poder seguir una profesión, inclusive poder incorporar no solamente el tema de Beca 18, de repente el tema de maestrías, el tema de diplomados, que vayan en el marco de poder mejorar la educación, en el marco de una necesidad de tener un pueblo educado. Que eso sí creo que nos podría generar muchas mejores condiciones que las que no tenemos el día de hoy. Y creo que puntualmente, para terminar, el tema fiscalizador, el tema de lucha contra la corrupción, eso nos debilita. Mientras no tenemos actitudes, digamos, de articulación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales para el seguimiento de los programas educativos. Porque hoy lamentablemente hay defectos de denuncias que se han hecho de programas educativos que lamentablemente han tenido sesgos de, digamos, de una educación más dirigida a temas específicos de condiciones, digamos, políticas que no nos hacen un tremendo daño al país, que es la época del terrorismo. Estos hechos se suscitaron en Tumbes, en libros que se repartieron al sector de educación y lamentablemente... Para concluir, un minuto adicional. El ente rector no tuvo la participación motivada en ese momento que creo como ente rector debía haberlo hecho. Y ahí sí nosotros tenemos que despedirle al señor ministro, al menos en estos meses que queden, de que esto debería corregirse para que realmente los resultados que tengamos sean los más óptimos en el mejoramiento de la educación y en el esfuerzo que viene haciendo el gobierno, tanto en infraestructura como el tema del Beca 18 y otros programas más. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, el congresista Carlos Tubino Arias Schereiber. Sí, muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al señor ministro de Educación, señor Jaime Saavedra. Yo, señor ministro, quisiera a través de la presidencia tocar los temas referentes a la región que represento, la región Ucayali, una región en crisis en el tema educativo, señor ministro. Y quiero referirme primeramente al presupuesto que usted dispone en este momento, que es un presupuesto de 24.800 millones de soles y que es un presupuesto con 2.500 millones de soles adicionales al año 2015. ¿Pero qué vivimos en la región Ucayali? Vivimos una crisis educativa, pero en todos los aspectos que hacen a la educación. Sabemos y somos conscientes que es difícil hacer educación, dar educación en una región con una geografía difícil como la región Ucayali. Sin embargo, ¿qué es lo que tenemos? Primeramente, como resultados, comprensión lectora, penúltimos del Perú. Si bien es cierto, ha mejorado ligeramente del año 2014 al año 2015 de 21.84% a 29%, en razonamiento matemático también una ligera mejora, 2014 7.84% y 2015 10.4%. Pero cuando vemos a la región que está en mejor condición, como la región Tacna, en comprensión lectora 78% y nosotros en 29%, y en razonamiento matemático 10.4% y Tacna 53%. Realmente nos hace ver que la región Ucayali y las regiones amazónicas, que ojalá miráramos a ellas,
deben declararse en estado de emergencia en el tema educativo, porque si no, nunca vamos a poder tener niveles satisfactorios en cuanto a estos índices. Y entonces, ¿qué cosa es lo que se está garantizando a estas regiones? La pobreza permanente, porque la única forma de salir de la pobreza es con educación, que nos permite llegar a tener puestos de trabajo dignos, y eso no va a suceder por los niños, posteriormente los jóvenes ucayalinos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos déficit de los trabajadores de educación. En nivel inicial, 193 plazas sin cubrir. Nivel primario, 217. Nivel secundario, 298. En acompañamiento pedagógico, 536 plazas sin cubrir. Auxiliares de educación inicial, 92. Trabajadores administrativos en inicial, 239 nos faltan. En primaria, 609. Secundaria, 58. Entonces, señor ministro, cuando uno va, no como ministro, pero sí como congresista y llega sorpresivamente, por ejemplo, a la UGEL de Coronel Portillo, la verdad que da pena, señor ministro, llegar ahí y ver cuántos maestros buscando lo que deberíamos otorgarles. Primero, buscando puestos de trabajo que no hay presupuesto para darles. Y son buenos maestros y no pueden acceder a un aula para dar educación. Por otro lado, ¿qué cosa veo? Veo maestros reclamando que les deben dinero del año pasado y no les han pagado. Y entonces, administrativamente, una serie de problemas. Entonces, realmente, esto apena tremendamente. Y por otro lado, ¿qué vemos, por ejemplo, en infraestructura? En PIB viable para mejorar la infraestructura, que es realmente crítica en la región Ucayali, está listo para invertir 134 millones, 114.863 soles, ya con PIPs para mejorar infraestructura educativa. Seguimos esperando. El Colegio de Alto Rendimiento, esperándolo. El Colegio Emblemático Fernando Carvajal en Aguaitía, esperando el sueño de los justos, como se dice. Mobiliario escolar para 50 instituciones educativas. Y otra cosa, señor ministro, ¿cómo es posible que durante estos años que estoy representando a la región Ucayali he tenido que recurrir todos los años a la Fuerza Aérea, al Ministerio de Defensa, para que por favor pueda transportar a los maestros a Purús para iniciar sus clases o traerlos cuando termine el año académico? Y hoy, señor ministro, en Yurúa no han llegado todavía los maestros. Por supuesto no llega el material educativo. Entonces, ¿por qué no se firma un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea, para que esto suceda todos los años como algo lógico, pero no que uno tenga que ir a mendigar, señor ministro? Tiempo adicional, 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. Entonces, ¿qué más tenemos? Programas multisectoriales que había que mejorar, Cualihuarma, ampliar la salud escolar, alimento a estudiantes que están en la jornada escolar completa, y la inducción universitaria de estudiantes en el ambiente rural. Señor ministro, yo he estado hace poco en Purús y ¿qué he visto? Yo he visto, por ejemplo, y la verdad que se me cae el alma cuando veo estas cosas, vi a unos alumnos grandecitos que estaban enseñándole las 4 operaciones. Entonces le pregunté al profesor, señor profesor, ¿estos alumnos de qué año son? Primero y secundaria, señor congresista. Primero y secundario, usted está enseñando las 4 operaciones. Entonces me dijo, no han aprendido nada, señor, en la primaria, han estado en educación unidocente. Y con esta educación no ha sido suficiente para ellos. Los estamos estafando. Ellos creen que están en primero de secundaria, pero están en segundo de primaria. Entonces, ¿cómo no darles a estos alumnos, por ejemplo, la inducción universitaria para que puedan llegar, cuando terminan en estos ambientes rurales con educación deficitaria, poder entrar a una universidad? 1 minuto para concluir. Muchas gracias. El internet en Atalaya y Purús llega lentísimo. Entonces, todas estas cosas hay que mejorar, señor ministro. Y entonces, realmente hay mucho por hacer. Sé que hay el Plan Selva, que usted mismo ha tratado de mejorar una serie de cosas,
pero yo, si estuviera en su puesto, yo diría, declaro en emergencia la educación en Loreto, la educación en Ucayali, porque no pueden estar a estos niveles de comprensión lectora y a estos déficits de educación, cuando sí hay presupuesto, señor ministro, que hay que administrarlo mejor y hay que tener compasión y hay que tener sensibilidad social para quienes hoy requieren educación a gritos, señor ministro. Muchas gracias. Gracias. Congresista Roberto Angulo, por Dignidad y Democracia, 5 minutos. Gracias, señor presidente. Saludo al señor ministro. Me pido una interrupción la congresista Cleva Cuari, señor presidente, por favor. ¿Cuántos minutos? 2 minutos. 2 minutos, congresista Cuari. Gracias, presidente. Gracias, congresista Roberto. Y saludar al señor ministro de la Educación. Está presente hoy en la noche, pero no están los congresistas que vamos a hablar, tanto que hemos reclamado. Tenemos muchas preocupaciones, pero sin embargo, para mí primero es la preocupación en caso de jornada escolar de los colegios. Todavía faltan en donde la alimentación es urgente, porque sabemos de que los niños de lejanía, hora y media, 1 hora, que caminan, solamente salen de la casa con su matecito y con su tostado. Eso no alimenta y además no atienden bien. Eso es lo que estamos viendo en la realidad. Creo que es tomar en cuenta desde ahora ya. Y así también los profesores en donde van a trabajar a las punas y a las alturas, pero sin embargo ganan 300 soles, lo que es bonificación que sí debería incrementarse, señor ministro y señor presidente. Asimismo, en Puno, más que todo, todavía faltan las infraestructuras de las escuelas o de los colegios, están de adobe y no están todavía determinada total, y además sabemos de que es cierto de que atender es difícil, pero sin embargo creo que es momento en donde para pedir suplementación. Si es que hay ese incremento de suplemento, sí podemos trabajar, me parece, ministro. Y asimismo, hay reclamo en la ciudad de la Universidad de Juliaca. Y ahí los alumnos, los dirigentes y la sociedad civil están en la marcha, en la crítica, pero sin embargo creo que es tomar en cuenta, porque no puede pasar, la comisión organizadora ha utilizado el fondo de la universidad. Creo que es una crítica tremenda, ministro, que está sucediendo en la ciudad de Juliaca, en Puno. En ese sentido, pido más bien que se tome cartas en el asunto. El SUNEDO debería estar, creo que, como... Un ratito. Concluyó su tiempo, congresista. Congresista Angulo, continúe. Bueno, indudablemente que en este quinquenio hemos avanzado en algo en educación. Tenemos la beca 18, tenemos las becas a los maestros, tenemos también la ampliación de las horas de estudio a los estudiantes de secundaria. O sea, ya no estudian 5 o 6 horas, sino en algunos casos, porque no todos, están estudiando cerca de 8 horas. Pero nosotros sabemos que de alguna forma no hay nada más evidente que saber si un pueblo está